Ya. Entonces vamos a ocupar acuarelas, las que tengan en tubo. Vamos a ocupar papel, y yo los 3 papeles que recomiendo para comenzar son ¿En tubo o pastilla, Raquel? ¿Da lo mismo? Da lo mismo, la que a ustedes les acomode más. Ya, yo voy a trabajar con las pastillas Van Gogh, que son con las que hago los estudios. Pero pueden usar, si tienen tubo, lo van diluyendo. ¿Ya? Y los papeles, los 3 papeles o 4 que recomiendo para partir a pintar, bueno, a lo mejor la mayoría de ustedes ya lleva un tiempo pintando, son estos: el Fabriano, que como alguien dijo, la Romy parece que había comprado en la Nacional, lo venden en la Nacional, pero también los chicos de la pensilería lo están trayendo, y es súper bueno porque en la Nacional a veces se agotaban. Este tiene 25% de algodón, ¿ya? Entonces se nota la diferencia con los de celulosa. Dentro de los de celulosa, mi favorito es este, que es el XL Aquarel de Canson, y este es muy parecido a los granos satinados. Tiene un grano muy suavecito, pero absorbe bien el agua. Ya permite trabajar con alta agua también. El otro papel es este que tengo en esta croquera. Sí, el primer martes de cada mes tienen 25% de descuento en la Librería Nacional, así que hay que estar atento al inicio de mes. Tengo esta croquera que es de Decoroline, no sé si conocen esa papelería, es de Futrono. Tiene las ilustraciones de pigmento limón. Aquí está, es súper linda, y lo bueno es que ella las libretas que hace las hace con papel Fabini, que es 60% de algodón. Entonces igual son súper buenas y económicas, ¿ya? Y un papel que tiene también alto porcentaje de algodón, que no indica cuánto, pero tiene más del 50%, es este que es el SML Art, ¿ya? Que es de algodón reciclado, pero es muy bueno también. Y es como grano fino, grano satinado también. Todos estos son buenos para practicar, porque son costo, calidad muy buenos. Raquel, hola. Oye, pregunta esa que dijiste que era con el diseño de Futrono. Futrono sí. ¿Es de acá, de la 10ª región? Sí, es de la 10ª. Aquí dice papelería hecha en Futrono, y sí. La marca es Decoroline Papelería. No se ve con la luz, tiene mucha luz. Y oye, ¿y así cuánto sale un blog ese, ponte tú? Interesante para no me acuerdo si me salió 12.000 o 7.000, 8.000 por ahí. Pero les voy a mandar el link después por el WhatsApp de la tienda, para que estén atentos, porque igual a veces lanza descuento, y cuando lanza descuento justo en lo de los papeles de acuarela, yo compro, y sirven mucho para hacer estudios. Por ejemplo, aquí yo tengo puras cosas así como de estudio e inspiración. Sí, la Wonderloica también tiene libretas muy económicas, buenas, pero la otra vez cuando le pregunté qué tipo de papel era, no, me dijo que era chileno, pero no me dijo qué marca era, entonces ahí como que entré en la duda. No supe bien qué papel ella utilizaba. Ya, ahí. Entonces, si es que vieron el primer video que les envié, vieron las técnicas básicas que yo asumía que la mayoría las conoce. ¿Todos conocían las técnicas básicas o hay alguna duda si repasamos alguna técnica? Yo las conozco al menos. Ya, súper. Ya. Yo también las conozco, pero hubo así como algunos tips de cuando entra el pincel con mucha agua y con poco pigmento, cómo se generan las coliflores. Entonces así como eso ahí me suele pasar. Sí. Aquí está en seco. Después cómo quedó cuando uno pone una primera capa de pintura y después mete el pincel que no le estiló suficiente el agua, y vuelve a pintar y cae agua, como que está muy cargado el pincel con agua, se generan las coliflores. Sí, esa es una buena pelea al principio cuando empezamos a pintar. Ya, entonces ahora
vamos a trabajar texturas. Está bien, Pame. Cualquier cosa yo leo el chat, así que me escriben por el chat las que no puedan prender el micrófono y quieran decir algo. Porque va a quedar todo grabado. Después yo le comentaba a Tatiana, hola, ¿quién está en la cuenta de Rodrigo? Ahí tengo la duda. Le comentaba a Tatiana que yo voy a dejar grabado el curso y lo voy a subir el viernes, o sea el lunes, perdón, el otro lunes, se los voy a enviar en link, igual que el otro va a quedar grabado en YouTube privado, solo para los alumnos, ¿ya? Y ese va a quedar por 1 mes, 2 meses para que lo puedan revisar. Yo la verdad es que no bajo los videos, mis alumnas del año pasado todavía pueden seguir revisando las clases en... Ah, la Anita. Hola Anita, ¿cómo estás? Mis alumnas antiguas todavía pueden revisar si es que quieren las clases del año pasado, ¿ya? Porque yo sé que a veces dentro de una semana no se tienen tiempo suficiente para revisar la clase. Sí, Anita, ahí te vi. Ya, entonces ahora yo voy a trabajar en mi libreta de Decor Online, que tiene porcentaje de algodón y es de grano fino, y vamos a usar masking tape, ¿ya? O washi tape, el que ustedes tengan. Y yo esta, que es como un tamaño A5 más o menos, la voy a dividir en 6, pero si tienen una más grande como A4 pueden dividirla en 8. Ya depende cómo les acomode a ustedes trabajar. Entonces lo que vamos a comenzar a ver hoy día van a ser texturas. Vamos a ver las texturas para mariposas, texturas básicas y texturas que... esta no la había mostrado, que normalmente trabajamos o por lo menos yo las utilizo para las aves. Ahí se está uniendo Gladys, la Liana. Ya, así que comencemos con cuando corro la libreta no se ve. Ay, sí, me corren más acá. Raquel. ¿Sí? Hola, por acá Elizabeth. Elizabeth, ¿En cuánto tenemos que dividir la hoja? Puede ser en 6 si es tamaño A5. Si es tamaño A4 puede ser en 8 porque vamos a hacer más de 6. Yo voy a ocupar 2 hojas. Entonces van a ser 12 en total, pero la idea es que sean más o menos, estos son como 6 centímetros. Que sea un poquito grande para que alcance a notarse las diferencias de textura. Perfecto, gracias. ¿Ya? Y lo otro es que la sal que yo voy a ocupar es una sal mixta, que es sal fina y sal gruesa. Yo mezclé las dos, que justo mi esposo ocupa para los asados la sal gruesa, y quise probar esta vez qué pasaba si usaba de las dos, y la verdad es que ahí van a ver después, la textura queda mucho más natural mezclando la sal, ambos tipos de sal. Entonces vamos a dividir nuestro Después, en la medida que vayamos trabajando, les voy a ir hablando de los pinceles, de las acuarelas, si tienen dudas, si quieren compartir algún dato. También les voy a adelantar lo que vamos a ver en el próximo taller del 24, donde vamos a profundizar más sobre los trazos, el movimiento, la gestualidad. Ya, voy a aprovechar de dejarlo, lo vemos después. Entonces, en un mezclador, voy a dejar por acá arriba, no sé si se ve. Ahí. En un mezclador. Raquel, ¿tú me escuchas? Sí, sí te escucho, Anita. Ah, ya. Es que había apretado un botón y pensé que ya no me escuchaba. Sí, sí te escucho. Ya. Entonces, los colores que yo voy a ocupar van a ser principalmente
inspirados en las mariposas monarca, que son tonos naranjos, café, y también en las aves, que son tonos más grises, ¿ya? Entonces podemos ocupar naranjo, café, si tienen gris de paine también, y ahí vamos a ir mezclando, ¿ya? Entonces primero voy a tomar un pincel. Yo casi siempre trabajo con un pincel número 10 o 8, ya, uno bien gordito. Bueno, generalmente ocupan 4 o 6, a algunos les gusta trabajar. Como yo les mostraba, mis pinceles favoritos son los Princeton y también los Da Vinci, ¿ya? Más que nada por la suavidad que tienen, y emulan muy bien el pelo natural, ¿ya? En el caso de que quieran cuidar por el tema de los animales, los pinceles sintéticos se parecen mucho a los naturales, y los mejores sintéticos son los Da Vinci Casaneo y los Princeton Neptune, ¿ya? Esos emulan muy bien el pelo natural y abarcan harta agua, entonces a mí me gustan para comenzar a hacer lavados grandes, ¿ya? Así que vamos a humedecer. Otro tip también, que puede que conozcan o no, para no gastar nuestros pinceles, no echarlos a perder tan rápido, yo ocupo un gotero para humedecer las acuarelas, ¿ya? Entonces voy a ocupar amarillo, naranjo o rojo cadmio, algún café también, y el gris de paine. Y ahí vamos a ir haciendo distintas concentraciones. Entonces así yo lo activo antes, no tengo que pasar tantas veces el pincel, y no se me dañan las fibras del pincel tan rápido. ¿Ya? Entonces aquí en el mezclador vamos a ir preparando los colores. Si voy muy rápido me avisan. Voy a subir un poquito más este. Raquel, ¿una consulta? Sí, Romy, dime. Sí, ¿puedes mencionar de nuevo los colores, por favor? Ah, ya, amarillo, naranjo o rojo de cadmio, cualquiera de los dos. Café, el que tengan. Yo voy a ocupar uno bien oscuro como sombra tostada. Y gris de paine. Gracias. ¿Ya? Y rojito también. Ah, sí, el rojo lo mencioné. Voy a sacar aquí, por favor, que me molesta. Ya, entonces vamos a ir haciendo diferentes diluciones, pero lo importante es que esté como en un tono, en una concentración media, ¿ya? Por ejemplo, el tema de cuánta agua, aquí yo puse un poco de pigmento y voy a agregar harta agua, entonces va a estar diluido mi mezcla, ¿ya? Esto hay una acuarelista que le puso nombre como a los estados del pigmento, y a la porción bien diluida se le dice dilución de tipo T, ya que de hecho casi no se ve en la pantalla porque tiene mucha agua, es muy transparente. Ya después a esa dilución yo le agrego más pigmento aquí al ladito, y me va a quedar una consistencia media que se le denomina leche. Ya, si yo a esta consistencia saco un poquito de agua y le pongo mucho más pigmento, va a seguir fluyendo, pero va a estar más espesa. Entonces a este se le llama crema, ya, que es como un tercer nivel. Y el cuarto nivel es cuando yo saco directo de la pastilla con el pincel más o menos seco, y se le llama mantequilla, ya. Entonces este pincel por lo menos arrastra mucha agua, pero si estuviera usando yo un pincel sintético me quedaría como una textura que se le dice a veces crocante, ya, o como arrastrado. Aquí voy a intentar hacerlo con un naranjo para que se note mejor. Ahí. Entonces esa última consistencia sacada directa de la pastilla con poca agua, y queda como crocante, se llama mantequilla,
porque muestra como el camino del pincel. ¿Ya? Entonces, para que nos entendamos, cuando yo les hable de alguna consistencia, la primera más diluida es té, la segunda es leche, la tercera es crema y la última es mantequilla, ya que es directamente de la pastilla, como bien cremosa. Entonces vamos a trabajar primero fondos diluidos, diluidos como tipo leche, ya no tan claritos, pero sí que sean transparentes. Entonces esa es la dilución que vamos a hacer primero de todos nuestros colores. Un naranja de dilución leche, un café de dilución leche, un gris de dilución leche, así. Bien diluido, pero no tan transparente. Ya, y aquí al gris le voy a poner bastante agua porque el gris de Paine es bien, este es de la marca Van Gogh, es un poco más azulado este gris, pero es bien intenso este gris. Entonces voy a marcar aquí un poquito a ver si pueden ver, así más o menos queda, ¿ya? Y ya teniendo todos los colores, voy a poner aquí rojo. Me faltó. Si su rojo es muy anaranjado, le pueden poner un poquito de magenta o de usar el alizarín o el rojo laca. Ahí el rojo que tengan que sea más frío lo mezclan con su rojo anaranjado o con naranja si es que no tienen rojo. Ya. Entonces, para esto, si es que tienen a mano algún pincel antiguo o duro, o tienen un cepillo, yo voy a buscar mi cepillo, ya, un cepillo viejo para tirar agüita o tirar pigmento también sirve, o un cepillo viejo. El primero que vamos a hacer va a ser un degradado de color, ya, con café y con naranjo, y vamos a salpicar con agua, ya. Estas son texturas se pudiera decir como de pieles de ave, que las aves más comunes son entre café, anaranjado. Entonces voy a hacer como la mitad café, después lavo el pincel y saco un poquito de naranjo. Es húmedo sobre seco, ¿cierto? Sí, sobre seco, sí. Aunque la primera se pudiera decir que estamos haciendo como una base húmeda, pero es sobre el papel seco. No humedecemos el papel antes. Y con toquecitos para que el color me quede irregular, más naranjo en algunas partes, voy cubriendo la segunda parte de abajo. Ya, si quisiera arriba también puedo añadir un poquito más de café para que me quede como irregular. Entonces esto que hicimos aquí se llama lavado, pero es un lavado irregular porque es un degradado de color, ¿ya? Entonces ahora en el papel de algodón se seca más lento que el papel de celulosa y de forma más pareja, ¿ya? Por eso me gusta que el papel tenga por lo menos un 25% de algodón. Entonces, ¿cómo yo noto que mi papel está secando? Porque brilla, pero no tiene exceso de agua. Aquí con la luz se nota que está brillando, pero no tiene exceso de agua. Entonces tengo que estar atenta para que cuando esté en proceso de secado, yo le tire agua. Porque si le echo cuando recién termine de pintar, se va a juntar el agua con todo y me va a aclarar el color solamente, pero no me va a generar textura. Entonces tengo que esperar un poquito que siga brillando, pero que esté en proceso de secado. ¿Ya? Aquí todavía brilla, pero todavía no está 100% seco. Entonces yo en este momento con el cepillo voy a salpicar pequeñas gotitas de agua, y estas gotitas van a hacer que se abra el pigmento, ¿ya? Y voy a dejar que actúe. Ahí
si lo acerco, ahí se ve como las gotitas de agua se van abriendo. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar ahí que termine el agua de hacer su trabajo. Entonces lavo el pincel y ahora vamos a hacer el mismo degradado sobre húmedo. Vamos a hacer toda una base amarilla, ¿ya? Y después vamos a ponerle manchitas naranjas encima sobre húmedo. Ya no importa que quede homogéneo porque estamos haciendo texturas. Entonces le di 2 pasadas y ahora voy a añadir del naranjo. Y aquí lo importante, como yo les decía, para que no se generen coliflores, es que el color esté un poquito más espeso que el que yo ya puse en mi base, ¿ya? Y también dejando que se seque un poquito. Y como hay un color de base que es el amarillo, el naranjo va a aclarar un poco, ¿ya? Entonces cuando hacemos esto tenemos que estar como conscientes de la combinación de colores. Por ejemplo, si yo sobre un verde claro pusiera un rojo, el color se mezclaría y me daría un café. Entonces aquí siempre hay que mezclar colores análogos que dentro del círculo cromático que están pegaditos uno al lado del otro. Por ejemplo, el amarillo, el naranjo, el rojo, o el verde, el azul y el amarillo. Están como todos juntitos y así al trabajar húmedo sobre húmedo, cuando seca no se me convierte en un café. ¿Ya? Entonces ahora, si no tengo cepillo, por ejemplo, este pincel es súper duro, un pincel sintético y es plano, yo voy a untar rojo aquí y le voy a tirar un rojito encima, ¿ya? Entonces estamos mezclando 3 colores y eso, ¿qué es lo que hace? Que da profundidad a la pintura. Entonces cuando estamos trabajando pelaje, generalmente el ave yo lo pinto de un color muy clarito, puede ser amarillo, puede ser un ocre, un café muy clarito. Después doy una segunda capa sobre húmedo y al final o salpico o doy una tercera capa de pelaje, ¿ya? Entonces así vamos generando volumen. Ya, para la tercera textura, igual pensando en un ave, el plumaje de un ave, voy a hacer un color como entre ocre anaranjado, aquí al ladito, voy a mezclar un ocre muy suavecito, como yo les decía, y esta se pudiera decir que es como la primera capa del pajarito, entonces es un color, tiene que ser bien transparente, como consistencia entre té y leche. Les aprovecho de contar, no sé si tienen estos pinceles, pero la diferencia entre los Princeton Neptune, entre los Princeton Neptune y los Princeton Velvet Touch, si bien los dos son sintéticos, la diferencia es que los Princeton Neptune absorben mucha más agua, pero son más suaves, ¿ya? Entonces al hacerla así se abre más el pelo y no vuelve como a su forma natural. En cambio los Velvet Touch son sintéticos, más firmes, más duros, si vuelven a su estado y mantienen la punta, ¿ya? Entonces para hacer detalles son muy buenos los Velvet Touch y los Neptune son para pintar más húmedo sobre húmedo, ya como para la primera capa. Entonces yo tengo de los dos y la verdad es que mucho tiempo me resistía a comprar el Velvet Touch porque lo encontraba muy sintético, pero después me di cuenta que la punta es muy buena para hacer detalles porque no pierde esa punta. No sé si alguien más tiene algún pincel favorito. Y así nos vamos contando los materiales favoritos. Yo tengo un Da Vinci, ¿Ya? el Time Spin, que
tiene esa propiedad en la punta que dices tú. Es súper bueno para los detalles. ¿Y qué tipo de Da Vinci es? ¿Es Casaneo o es otro? No es Casaneo, es Dartana Spin Da Vinci. Mira, no lo conocía. Qué buen dato. Después le sacas una fotito y nos mandas porque no me suena esa línea. Pero muy buen dato. Ya, entonces ahora voy a tomar con el ocre, con este Velvet Touch que termina en una punta bien finita, y vamos a ir pintando pero dejando reservas de blanco, ¿ya? Entonces voy a ir haciendo rayitas hacia abajo, algunas más gruesas, otras más delgadas, pero siempre dejando blancos entre medio. Ya, voy a hacer un poquito más espeso el color para que ustedes lo puedan ver, pero la idea es que ustedes lo usen bien transparente. Ya, entonces vamos como una mallita y después más suelto, más rápido, y vamos dejando entre medio blancos. Entonces esas serían como las luces del pelaje del ave. Ya, en la otra sesión vamos a pintar un ave, esta sesión vamos a pintar una mariposa, pero estamos adelantando como las texturas de ave. Entonces yo siempre cuando pinto un pajarito, la primera base, la primera aguada, yo voy dejando, reservando blancos de esta forma, haciendo como pinceladas hacia abajo en vertical o diagonal también puede decirse, pero siempre respetando el blanco del papel. Ahí se ve. Y después tenemos que después, mientras todavía está húmedo, si es que alcanzamos, podemos tomar un color café. Yo voy a mezclar aquí, tengo un café con naranjo, y vamos haciendo lo mismo en vertical, haciendo líneas sobre lo que ya pintamos si es que aún está húmedo. Con la punta o apoyamos un poco más el pincel, la verdad es que cuando... ¿Pero es encima o en los espacios en blanco? Encima, sin tapar los espacios en blanco. O sea, igual puedo pasar sobre un espacio en blanco, pero la idea es no tapar al 100% los espacios en blanco, es dejarlo para que se mantenga como esa luminosidad en el pelaje. Hay que esperar que igual seque un poco, ¿no, Raquel? Un poquito, pero no 100%, para que el color igual se expanda. ¿Ya? Y cuando ya seque al 100%, ahí le ponemos un color mucho más oscuro, un café un poco más espeso como consistencia crema. ¿Ya? Entonces ahora voy a sacar un café más oscuro. Y si se fijan, no llegué hasta abajo, no lo tapé todo, igual pueden taparlo todo, ¿no? Pero para que se vaya viendo como los diferentes niveles de textura. Entonces ahora voy a partir de la mitad hacia arriba con este último color. Y voy a ir como rodeando, poniéndolo como por el lado de los cafés claritos que ya puse. Como haciéndole sombra a esos cafés que ya puse. Entonces esta pincelada es un poquito más pensada. Voy a acercarlo ahí. Por ejemplo, aquí hay un café claro y le voy a poner por el lado, como haciéndole una sombra a ese café claro. Raquel, sí. Antes de partir con todos los colores, ¿habías humedecido la base? No, este es sobre seco. Sí, porque eso me permitió dejar reservas de blanco y que el color no tapara ese blanco. Cuando trabajo sobre húmedo es mucho más difícil dejar reservas de blanco porque el pigmento va avanzando sobre el agua. Igual se puede, pero siempre cuando trabajamos sobre húmedo y queremos dejar una reserva de blanco, hay que pintar como asumiendo que el color va a tapar. Entonces, por ejemplo, si se hace un círculo, tengo que hacerlo mucho más grande porque el pigmento me va a ir cerrando la parte blanca. Gracias.
Y después ya, cuando ya hice estas pequeñas sombras, puedo de manera más rápida y más suelta. Cuando yo quiero trabajar más suelto, la diferencia es que no tomo el pincel como lápiz, como escribir. Cuando quiero hacer detalles, lo tomo aquí adelante. Así yo tengo total control del lápiz o del pincel. Pero si yo quiero hacerlo más suelto, lo tomo de la mitad hacia arriba. Entonces lo tomo de la mitad hacia arriba y voy haciendo con la puntita rayitas como de pelito. ¿Ya? Y esto me sirve para el plumaje de algún pajarito. Y la última textura de ave la vamos a hacer con un gris clarito y vamos a ocupar gris oscuro. Entonces el mismo gris de paine, que yo aquí lo tengo bien diluido, voy a tener un gris diluido y voy a tener un gris bien concentrado que lo puedo sacar directo de la pastilla o dejarlo en el mezclador como para tener más óleo. Entonces aquí pueden notar la diferencia de este gris claro y el que está sacado directo de la pastilla, que es casi negro. Ya vamos a hacerlo sobre húmedo y después yo voy a añadir sal, que la mía tiene diferentes grosores, tiene sal fina y sal semi gruesa. ¿Ya? Entonces voy a tomar el gris diluido y voy a ir haciendo un lavado, una aguada. ¿Ya? Y sobre este, cuando todavía está húmedo, voy a añadir en la primera parte de arriba con el gris muy concentrado, como tipo crema, voy a ir añadiendo manchitas, ¿ya? Con la punta del pincel o con el costado del pincel. Y mientras todavía está en proceso de secado, le doy unos segunditos y añado la sal. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo sal mezclada de las dos que voy a tomar y voy a ir poniendo aquí. Ya se me está a punto de secar. Aquí se me tiró a secar un poquito, así que voy a humedecer de nuevo porque si no, no se va a notar el efecto. ¿Solo la mitad, Raquel? No, yo la sal se la puse en todo, pero la mitad de arriba le puse un color más oscuro. Ya. Porque la sal lo que hace es tomar el pigmento, absorberlo y absorbe el agua y después la suelta de a poquito. Entonces igual la sal aclara el color. Cuando yo pinto de un tono y le pongo sal, tengo que pensar que me va a quedar un tono más claro, porque la sal absorbe el agua y después la suelta. Entonces genera como un espacio vacío y va aclarando el color. Entonces aquí yo entre medio de la sal estoy poniendo pigmento más oscuro y vamos a ver qué pasa al final del live, cómo nos queda, o sea, del taller. Acostumbrada a los lives. Ya, y en estos dos espacios que nos quedan vamos a comenzar con las texturas de mariposa y después nos va a faltar espacio, así que pasamos a otra hoja. Raquel, disculpa que se me había cortado el internet. ¿Le echaste sal de las dos en el cuadro completo? Sí, en el cuadro completo está mezclada mi sal. Lo que hice primero una capa húmeda clarita, después añadí el gris oscuro directo con manchas y después la sal en todo el recuadro. Ok, gracias.
Ya, y ahora para guiarnos vamos a dibujar un poco como una estructura de un ala, pero bien suavecito. Ya yo la voy a hacer más cargada para que ustedes la puedan ver, pero ustedes lo pueden hacer más suave. Ya, entonces vamos a hacer dos texturas, una sobre húmedo y la otra sobre seco, que se parezcan, pero con diferentes técnicas. Entonces voy a hacer, para guiarme, unas líneas que van a ser como las nervaduras de la mariposa. Es como un zoom al ala de la mariposa. Y acá lo mismo. Ahí. Ya, y vamos a volver a preparar los colores si es que les faltaron. Voy a dejar al ladito café, amarillo y naranjo. Esos son los colores que estamos usando. Y voy a ocupar el pincel 10 que estaba usando. Voy a agregar un poco más de naranjo aquí que me falta. Y más amarillo. Aquí vamos a ver sobre húmedo cómo reservar el blanco, que es difícil, pero se puede. Entonces primero humedecemos todo el recuadro, por eso estoy usando un pincel que retenga harta agua, como un número 10, o puede ser uno más grande, si tienen. Y primero humedezco todo, y aquí después hay que tener un poco de paciencia que seque, que no esté tan húmedo. Y si yo humedezco la primera base, eso es como mi consistencia té. Entonces yo después tengo que ir avanzando en consistencia. ¿Ya? Entonces si la primera es té, el segundo color que yo ponga tiene que ser leche. ¿Ya? O sea, un poquito más consistente el color, el pigmento, porque además, como tengo agua de base, esa agua me va a aclarar un tono el color. Entonces, si yo le añado un color, va a quedar más clarito, porque el agua de la base es como si yo lo aclarara, ya es como un blanco. Entonces aquí voy a añadir en ciertas zonas amarillo y en otras naranjo, tratando de no llegar al borde para que me quede una zona blanca, ¿ya? Entonces aquí estoy pintando con amarillo, y si se fijan no llego a la línea, sino que un poquito antes, porque el amarillo se va a expandir. Entonces puede que incluso llegue a la parte negra. Y en la parte de arriba voy a pintar con un naranjo clarito por el centro, dejando una zona blanca entre el color y la línea negra. En la cámara se ve mucho más claro el color. Ahí. Entonces el tercer paso sería la consistencia crema. Ya voy aumentando la consistencia, menos agua, más pigmento. Aquí se me corrió el color. Entonces, ¿qué hago cuando yo necesito levantar el color? Sobre húmedo es más fácil levantar el color cuando estoy con una base blanca. Entonces yo lavo el pincel, le quito el exceso de agua y lo paso lentamente, y voy sacando el exceso de
de ese pigmento que se me pasó. Y así vuelvo a mantener esa zona en blanco. ¿Ya? Y mientras aún está en proceso de secado, voy a tomar el rojo, que es consistencia crema o mantequilla, claro, crema, sí. Y voy a ir dando pequeñas toquecitos con la punta del pincel. Estos toquecitos se van a ir expandiendo. ¿Cuál es el último color? Como un rojo, como un naranjo, rojo. bien rojo. Ya. Me percibí, gracias. Por los bordes les voy a dar un poquito de sombra con el mismo color y pincel. Voy a darle unos toquecitos así, les da sombra y profundidad. Y mientras todavía está húmedo, voy a tomar o un gris o un café, pero de consistencia crema, como les decía, bien espeso, porque así no se va a expandir tanto el color, no me va a hacer coliflores. Y voy a pasar sobre esa línea de grafito que hice. Que son como las nervaduras de la mariposa. Ahí, y vamos a dejar secar. ¿Ese fue con café? Sí. ¿Las nervaduras? Sí, mezclé café con gris que tenía aquí en el mezclador. Puede ser café o gris. Ya. Y esta que nos falta, vamos a hacerla con café, pero a este café le voy a poner más agua para que se me vuelva a aclarar. Ahora es un café clarito, el mismo café con más agua. Lo voy a ir probando aquí para que vean. Bien transparente el café. Al naranjo igual le voy a agregar más agua porque este va a ser más transparente. Ahí. Y el amarillo igual lo tengo que aclarar. Entonces voy a sacar un poco de amarillo. Y le voy a poner más agua con gotero. Entonces, lo primero que siempre en la acuarela comenzamos desde el color más clarito. Voy a empezar del amarillo. Vamos a hacer una gradación de color de amarillo a naranjo. Primero voy a poner amarillo.
Y después vamos a ir poniendo por naranjo, pero bien clarito, dentro del mismo espacio, para generar como que se mezclen en húmedo y quede más homogénea la mezcla. Entonces ambos son de la misma consistencia, pero tengo que tratar de ponerlos rápido para que el de abajo no se seque. Si no, se van a generar cortes. Por ejemplo, ahí se secó y se ve como medio cortado el color. Voy a ver si le puedo poner más amarillo ahí. Ahí. Ya, y vamos a dejar que se seque esta parte para después seguir con la textura. Ahí se cayó la anita de nuevo. Raquel, Sí. recién voy a empezar con este. ¿Con qué color empezaba? Hoy el otro sí me abrió. Con el último, primero con amarillo y después con naranjo para hacer como una Ya. gradación de color. En la primera parte, o sea, todo amarillo y después como por la parte de abajo con naranjo. Ya. Y después esperamos que se seque para pintar lo de adentro, o sea, las nervaduras y hacer las texturas sobre seco. Entonces estamos esperando que se seque. Todavía, por lo menos el mío, el de la sal todavía está húmedo, así que tenemos que esperar ahí hasta el final para retirar la sal, porque si la retiramos antes, cuando todavía está un poco húmedo, pasamos a correr la pintura. Ya, así que tenemos que tener ese cuidado. Raquel, disculpa, en el último que hiciste, que pues se me volvió a Sí, desconectar el... primero dibujamos una estructura parecida a mariposa y después usamos un amarillo bien transparente y sobre el borde aplicamos sobre húmedo un naranjo transparente también. Y ahora estamos esperando que se seque. Y mientras se seca voy a poner... voy a hacer otra sección de 3 para ver las texturas que nos faltan. Que son 1, 2, 3. Nos faltan 3 texturas. Ah, no, perdón, 4 nos faltan. Porque la luz todavía no la hemos ocupado. La alusa es bien bonito el efecto que da porque como que el pigmento lo retiene y lo hace más saturado el color, más oscuro. Y en otras zonas retira el color, entonces queda una mezcla muy linda. Así que como nos faltan 4, a ver, 4, este lo voy a separar en 4 espacios. Ya ahí se secó. Así que
porque ahora vamos a hacer la textura sobre seco. Para eso voy a ocupar el Velvet Touch. Ya, y vamos a ocupar los mismos colores transparentes, naranjo, rojo y café. Ya, le voy a poner un poquito más de agua al rojo. Yo siempre pruebo los colores antes porque así me aseguro si están muy cargados o les falta transparencia. Los voy probando antes de ocuparlos. Y el café. Ya. Entonces, primero vamos a pintar. Vamos a hacer parecido al de arriba, que vamos a ir dejando zonas en blanco, como si fueran pelitos o vellos, porque cuando miramos entre medio, porque cuando miramos las mariposas de cerca, sus alas son como escamas. Y tienen como varias vellosidades. Y lo bello de que esas escamas son como cristales que atrapan la luz y reflejan distintos colores, como tornasol. Yo soy como la reina de las coliflores, Raquel. Práctica. ¿Se te llenan de coliflor? ¿Qué papel usas? Estoy con un SMLT, pero yo creo que con mucha agua en el pincel nomás. Sí, o sea, lo que tienes que hacer siempre es acostumbrarte de sacarle el exceso, estar así harto rato. O incluso usar servilleta antes de pintar. Le das una pincelada a la servilleta antes de pintar y ahí le retiras el exceso. Okay. Sí, cuando uno no quiere las coliflores ya aparecen hoy. Y dejamos que se seque esa parte. Mientras rellenamos por dentro. Vamos a rellenar con un naranjo con puntito y vamos a ir haciendo un degradado con puntitos bien al azar, como un triángulo de más, y llegamos como finito. No sé si se alcanza a ver, pero empezamos como de una base gruesa y terminamos en punta con un naranjo bien clarito. Aquí este pincel tiene la punta muy fina, voy a ocupar uno más grande. A mí cuando me cuesta que me salgan los trazos como sueltos, uso pinceles más grandes y los tomo desde más lejos. O sea, si uno no controla tanto, él no sale tan lineal el trazo. Y pinceles más gorditos, más anchos, porque así tenemos diferentes tipos de pinceladas también. Entonces yo siempre trabajo con pincel 8 o 10 y para los detalles trabajo con uno más chiquitito. Y ahora tomamos el rojo y abajito de ese vamos haciendo la textura también. Este es de más paciencia cuando se trabaja por capas, porque hay que ir dejando que se seque y después se vuelve a pintar encima de la otra capa. Ahora voy a tomar un naranjo un poquito más espeso y voy a seguir haciendo entre medio de este. Le voy a poner un poquito de café a este naranjo porque está muy prendido.
Y le sigo haciendo entre medio como vellosidades. Yo generalmente trabajo 1 o 2 capas, más de eso no, por temas de tiempo. Me gusta pintar, trabajar rápido, como en 1 o 2 horas ya tener como una obra lista. Así que yo admiro a los que trabajan por capa, que esperan que seque todo, después hacen otra capa. Yo al principio trabajaba así, pero sentía que no avanzaba en la pintura. Sí. Como dirían, trabajo de chino. Y ahí vamos a dejar que se seque esa textura, y yo todavía tengo húmeda aquí la sal, así que vamos a dejar que se seque esta mientras hacemos las que nos faltan. Aquí vamos a usar cloro, vamos a usar la técnica como crocante, y vamos a usar el papel alusa. Así que yo pero no saquen las otras por sí. La última. Ya, la voy a dejar. Déjala como por arriba. La última al menos. Sí, gracias. Eso. Si necesitan que la esperen, me avisen, no hay problema. Voy a buscar mientras el papel alusa. La idea es que vayamos todos juntos así. Vamos preguntando al mismo tiempo. Les quiero mostrar algunos ejemplos porque a lo mejor en vista dentro de un cuadrado, como que a veces no nos podemos imaginar tan bien cómo se vería. Pero les quiero mostrar algunos pintores cómo usan las técnicas. Por ejemplo, este pintor acuarelista pinta sobre húmedo y después añade sal o tira agüita. Entonces eso genera como apertura de blancos, sin tener que pasar el pincel, que a veces queda como artificial cuando pasamos el pincel para levantar el color. Aquí él usa la sal para aclarar. Espérenme un poquito. Les voy a mostrar otro. Por ejemplo, este es de un ave, de una gallina. Hizo la textura solo con salpicado de color. Solo salpicando color, hizo como la textura, así como una textura rugosa del ave. Y este lo encontré muy increíble, no sé si se note por la luz. A ver, voy a bajar la luz. Aquí tiro sal entre medio y aquí no se nota. Les voy a mandar esta foto después al correo, es muy bueno. Aquí entre medio igual tiro sal y eso generó como pequeñas vetas que fue abriendo. Y esta es la mariposa que vamos a pintar. Aquí se notan las texturas
de las plumas, de las aves, perdón, de las alas. Pero los macros, cuando uno las mira muy de cerca, son como pequeñas, ¿cómo les había dicho? Que eran pequeños cristales de color. Entonces después les voy a volver a mostrar la mariposa para que la pinten bien. Y va a quedar ahí la mitad de las alas de tarea. Entonces ahora voy a sacar a Lusa. Aquí tengo un trozo de yoga rosa. Voy a hacer una aguada con un color bien intenso porque así se nota más las diferencias de color que genera la luz. Entonces voy a hacer un café bien intenso y voy a pintar toda esta zona con este café. Como entre leche y crema, muy bien saturado el color. Oye, Cuidando de que no se... Yo sí te voy a hacer carne con huesito después, te voy a hacer pescado frito. Cuidado con los audios. Entonces, como les decía, cuidando de que nos quede pareja la humedad, ¿ya? Porque cuando damos una capa muy delgadita de agua o usamos un pincel sintético, se nos seca apenas vamos pasando porque llevo muy poquita agua. Ya, entonces mientras todavía está húmedo, no te preocupes. Ya, entonces yo lo voy a arrugar un poquito. Raquel, disculpa, ¿me escuchas? Sí. Sí, me perdí en ese último cuadradito que hiciste. Lo único que hice fue con un pincel grande de mopa, el gordito, un color bien intenso, como tipo leche, leche, como bien intenso el color. Le pasé para que quedara parejo, con harta agüita. Y ahora pero no es húmedo sobre húmedo, es solo sobre seco, digamos, bien aguado. Sí, bien aguado, pero que no se levante el agua. Y esperamos que esté brillando, pero que no corra agua para ningún lado. ¿Ya? Sí. Y tomamos el papel alusa, lo arrugamos un poquito y lo ponemos. Porque la idea es al ponerlo no manipularlo tanto porque si no nos corre el color. Pero que sí esté arrugado porque esas arrugas van a generar la textura. Y el color café que esté bien intenso porque eso va a generar como los cambios de tono. Y después lo aplastamos un poquito y ahí donde lo vayamos aplastando va a sacar el color, lo va a levantar y por los bordes va a quedar el color como más lineal. Voy a poner un poquito más en esta zona. Este sí tiene que estar bien seco para retirarlo. Todas estas texturas, dependiendo del color que ustedes usen, lo pueden ocupar para todos los animales. Aquí nos estamos inspirando en las aves y en las mariposas, pero estas texturas las pueden ocupar para un puma, para un elefante, para un cocodrilo, para una ranita, para todas. Ya a mí no me gusta así como siempre me inspiro en algún animal, pero las técnicas que yo enseño, ustedes las pueden aplicar a todo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a volver a dibujar en este de aquí una forma de ala parecida a esta de arriba,
vamos a hacer la misma, pero aplicando otras técnicas encima, ya que es como la técnica de arrastrado que le digo yo, o crocante, que en realidad es pasar el pincel rápido con la pintura, más bien con el pincel seco, con la pintura espesa, y eso genera que la textura del papel, cuando es grano liso, grano suave o grano grueso, se revele la textura del papel. Y en este de acá abajo hay mariposas que tienen unos círculos que parecen ojos, y esos ojitos o esos círculos, cuando ellas abren las alas, les sirven para... no se ve mucho lo que dibujé, voy a marcarlo más. Les sirve para defenderse. Lo voy a marcar más para que lo vean. Hice 3 círculos. Después lo voy a borrar un poco porque tengo que marcarlo harto para que se vea en la cámara. Ahí, así. Y el de arriba es el mismo diseño que este de arriba, pero en más grande. Ya, entonces ahora voy a borrar un poco para que no me quede tan marcado. Yo la goma que ocupo es una goma moldeable. Tengo una Lira y otra de otra marca. Una Faber-Castell. Son muy buenas estas gomas, no sé si alguien la tiene, porque lo que hacen no es, no se desmiga, no tiene miga. Goma de pan se llama, o goma moldeable, sino que sustrae el pigmento y queda en la goma. Entonces no deja residuos, y no hay que pasarla tan fuerte para borrar. Cuida mejor el papel. Aquí lo marqué mucho, sí, así que va a costar que salga todo. Ya ven. Y vamos a pintar un color, este de acá abajo. Voy a preparar más café con ocre, ¿ya? Voy a mezclar aquí ocre y café bien suavecito. Y vamos a ir reservando blancos. Voy a ocupar otro pincel, sí. Vamos a ir reservando blancos, ir haciendo como líneas que van rodeando estos círculos. Como bien desordenados estos pelitos, y reservando blancos es lo importante. Como parecido al ejercicio de arriba, y como rodeando los círculos en dirección a esos círculos. Ya, y dentro del círculo voy a poner amarillo ocre
con amarillo. En el centro. Y tenemos que tener a mano nuestro alcohol de 70 con el cotonito, o pueden usar un pincel sintético que no usen mucho para que no se dañe el pincel, o un gotario también. Yo voy a ocupar el gotario y voy a poner una gotita. No sé si alcanzaron a ver el efecto. Voy a poner el color más oscuro para que lo puedan ver. Entonces, alrededor del amarillo voy a poner un color bien oscuro, un café. Raquel, ¿Sí? ¿por qué tiene que ser alcohol de 70? ¿Cuál es la diferencia que lo hace de uno a 90, 80? No puede ser cualquiera. Me refería al alcohol como del que se usa de desinfectar, pero que sea líquido, como para no confundirlo con alcohol para tomar. Y yo no lo traje porque yo fui a la farmacia y lo encontré, y yo tengo el 90 y no me lo traje porque dije no tengo. Ahí debería haber puesto. No, pero después puedes repetir el ejercicio. Miren, si se fijan, pongo una gotita y el alcohol lo que hace es abrir el centro. ¿Se fijan? Y me genera un espacio en blanco solo por el hecho de añadir es como una reserva de blanco. El cuidado que hay que tener con el alcohol es que es un medio ácido. Entonces, si yo voy a vender una obra, el alcohol lo que va a hacer es que va a bajar el pH del papel y me lo va a amarillar. Ya es como el cloro que destiñe la ropa. Entonces, si yo esta obra la quiero digitalizar, no hay problema. Pero para venderla, puede que eso amarille o oxide los colores que están alrededor. ¿Ya? Entonces, para experimentar está súper bien. Y si la vamos a digitalizar la obra también, porque se va a mantener digital. Pero si yo quiero venderla y tengo que tener esa reserva. Pero la verdad es muy interesante trabajar con esta técnica para generar blancos, o sea, reservas de blanco. ¿Ya? Y ahora voy a tomar un café más oscurito. Y voy a ir haciendo más como pelaje por alrededor de las líneas que había marcado. La tinta la vamos a ocupar el próximo taller, la tinta china. Ya puede ser tinta china o tinta de dibujo. La diferencia entre las dos es que la tinta de dibujo, una vez que seca, queda impermeable al agua. ¿Ya? En cambio, la tinta china no es a prueba de agua, entonces si yo pongo un color encima se va a volver a activar. Pero en el Sumi se ocupa tinta china, pero como nosotros lo vamos a ocupar para experimentar, puede ser la tinta negra que tengan, ¿ya? Y si no tienen tinta negra, para practicar se puede practicar con un gris de paine o que tienen negro o índigo, ¿ya? Raquel, cuando aplicaste el alcohol fue sobre las gotitas amarillas y después pusiste café, o pusiste los dos colores y de ahí el alcohol. Sí, en este primero puse solo el amarillo y no quedó igual. Entonces después lo que hice fue poner el amarillo y el café al tiro y después al final puse la gotita. Gracias. Y la gota alcanzó a mover hasta el café. Ya, y la última técnica que vamos a ver, la vamos a ver sobre este que habíamos hecho aquí. Si bien hice un dibujo acá,
pero la verdad es que es parecido a este. Entonces con un pincel sintético vamos a hacerle una tercera capa con rojo, ¿ya? Entonces yo aquí tengo un rojo, le voy a poner un poquito de rojo alizarín o rojo carmesí para oscurecerlo un poco. Y lo importante de esta técnica es que sea un color bien espeso, que no esté tan húmedo el color, y el pincel sea sintético, que no retenga tanta agua, y sacarle bien el exceso. Ya es la única forma de que funcione esta técnica. Entonces voy a hacerlo aquí en el papel de abajo primero. Yo paso el pincel rápido, humedezco, le quito el exceso y paso el pincel rápido. No se ve tanto por la... Entonces eso hace que se revele la textura del papel. ¿Aquel para el alcohol tenía que estar muy mojado? Sí, no desbordando, pero sí húmedo. Sí, porque ya, es que se me secó mucho, porque no pasa nada. Ya, pero podemos volver a... Sí, podemos volver a hacerlo. Aquí voy a hacer unos círculos. Y voy a poner una gotita. Y así que el color se vaya hacia los bordes. Tiene que estar como húmedo, pero en proceso de secado. Y así el color se va hacia los bordes y queda como un centro, como una nebulosa. Después vamos a ver cómo quedó el tema de la sal y aquí vamos a hacer, en este que nos quedó acá abajo, vamos a hacer el efecto crocante o arrastrado. Raquel, ¿te puedo pedir que menciones la última técnica, por favor? ¿La del alcohol? No, sí, esa era. ¿Para verla o repetir cómo quedó? No. O sea, lo que pasa es que al lado hiciste unos puntitos. Sí, era para repetir esta. Ya, perfecto. Que alguien se la había secado, entonces la mostré de nuevo. Vale. Gracias. Pero igual la voy a dejar. Entonces, pincel sintético de guatita. El pincel tiene pigmento, le saqué el exceso y de guatita parto de una base y lo voy arrastrando. Ay, no me salió. Ahí sí. Tiene que estar la consistencia como sacada de la pastilla, húmeda, pero no mojado. Este sirve para dar sombras y hacer volumen. Y para dar contraste voy a mezclar el gris con el café y le voy a pasar en los vértices. Quedó muy espeso. Voy a seguir haciendo el pelaje en el medio para añadir más contraste. Para hacer la técnica de arrastre, ¿prefieres el Velvet Touch? ¿O sí, el Neptune igual sirve? El Velvet Touch o el Snap, esos son los dos que uso, que es más económico que el Velvet Touch. Los dos son Princeton. O puede ser el Da Vinci Fit, pero es más duro porque retiene menos agua. Con el Neptune, como es más suave, cuesta y además retiene más agua.
Snap. Por acá tengo el snap. Y esa sería la última técnica. Entonces ahora vamos a ver cómo nos quedó con el papel alusa y vamos a dejar la tarea de la mariposa. Aquí saqué el papel alusa. Miren cómo queda. Ahí. En ciertas zonas levantó el color, lo aclaró, y en otras zonas lo oscureció mucho. Entonces, por ejemplo, para un ala de una mariposa queda, ponemos un color intenso, un naranjo intenso, le ponemos el alusa y ya de por sí genera la textura. Es muy interesante lo que hace la alusa. Y después, este de la sal, voy a ver si ya está seco. Le voy a sacar la sal. Voy a mostrarles cómo me quedó, porque lo probé varias veces. Y un tips aquí. ¿Cómo sacan la sal? ¿Con la mano nomás? Sí, con la mano, o tendría que ser con un pincel sintético bien durito, porque la verdad es que a veces cuesta sacarla. Entonces yo empiezo primero con un pincel sintético y si ya no sale, ya hay que entrar a ocupar la mano nomás, porque queda como bien pegada. ¿Ya? Y ahí, en la parte de arriba se me tiró a secar, no salió tan bien, pero en la parte de abajo generó ciertas vetas como de que abrió en blanco, ¿ya? Y generó una textura muy irregular. Y lo probé, hice varias pruebas antes del taller. Este que se ve aquí, lo probé con azúcar. Dije, ¿por qué nunca se hace con azúcar? Y probé el azúcar y entendí por qué no se hacía, y es que el azúcar queda como pegajosa cuando se humedece. Así que si ustedes quieren intentarlo, va a quedar pegajosa el azúcar y no se va a poder salir. Así que con azúcar no funciona. Y aquí sí me resultó mejor. Si se fijan, se ven unos granitos gruesos que son la sal gruesa y otros que son la sal fina. Entonces quedó muy, muy irregular. ¿Ya? Aquí también está otro resultado de cómo queda la técnica crocante del arrastrado. Un color más oscuro sobre otro. Y el que más me gustó fue este, que también lo hice con sal, ¿ya? Que era la idea de cómo quedar hoy día, pero no me quedó tan bien porque se me secó muy rápido. Entonces lo importante es que lo sigan intentando, ¿ya? Yo después les voy a mandar fotos de todos los resultados. Aquí también está como quedó con la alusa estirada, ¿ya? Así quedaron como líneas. Entonces también para las alas de pájaro sirve para dejar reservas de blanco, levantar el color y que quede más clarito, también sirve el alusa. Ya, y ahora la tarea, vamos a dibujar la mariposa. Se las voy a mostrar un poquito y les voy a mostrar cómo yo la dibujo. Y la idea es que puedan ustedes pintar esta, yo se la voy a mandar al WhatsApp y por correo, la puedan pintar con las técnicas que más les gustó, ¿ya? Sea sobre seco, sobre húmedo, reservando o con el alusa, como les decía, y pueden hacer un lado distinto del otro o hacer toda la mariposa con las técnicas, mezclando las técnicas que ya vimos, ¿ya? Entonces, ya. Por aquí, a ver si se alcanza a ver, y la voy a dibujar acá abajo, ¿ya? Para que esta nos va a quedar de tarea. Entonces lo que yo primero hago es buscar una referencia geométrica. Entonces, por ejemplo, dos líneas horizontales y después estas se van juntando al medio como en un triángulo o un, ¿cómo se llama este? Un rombo.
Ya, entonces. 2 líneas horizontales. No la línea abajo se te salió de la pantalla. Ahí sí. Ahí sí. Ya, no tienen que quedar perfectas estas líneas porque después se borran. Ya lo pueden hacer incluso el boceto sobre una libreta de... Y yo les dije que si tenían libreta de dibujo, sobre una libreta de dibujo. Después hacemos un rombo, como un triángulo sin terminar. Así. Y las separamos en una mitad para que nos quede simétrica. ¿Ya? Ubicamos más o menos la cabecita aquí. Y el cuerpo primero para reservar ese espacio. Ahí. Lo voy a marcar de nuevo, ¿ya? La cabecita. Ahí sí. Ahí sí. Y el cuerpo. Entonces reservo esa zona porque a veces dibujamos primero las alas y después no nos queda el espacio del cuerpo de la mariposa. Ya, y desde aquí, desde la cabeza, sale la primera ala, desde la primera zona de la cabeza. Ya, y sale como en diagonal. Ahí. La voy a volver a marcar en diagonal y llega a la punta de mi línea que yo hice y después bajo. Y después lo mismo, desde la parte de abajo como del cuellito de la cabeza, en diagonal. Ahí se me corre, ahí sí. Llego hasta aquí, es como redondo y las primeras alas de arriba son como rectas. ¿Ya? En la próxima clase vamos a dibujar más mariposas pero de manera suelta y vamos a hacer distintas mariposas solo en base a trazos. Ya esta es como la mariposa más por las texturas que vamos a aplicar. Pero en la próxima clase vamos a hacer distintas mariposas volando en distintas poses, solo con el pincel, sin dibujar. ¿Ya? Y ahí quedaría. Yo generalmente hago todo el boceto y después borro las líneas que no me gustan. No voy borrando al tiro, porque si no queda muy borroneado. Ya cuando ya tengo el boceto listo, digo ya, estas líneas no me sirven y ahí sí las borro. Ya, pero más o menos esa es la estructura que yo siempre utilizo para dibujar. Busco una figura geométrica, busco la mitad para que me quede centrado. Después hago el dibujo y esta ya, y después marcamos las líneas principales que fueron como las líneas que fuimos haciendo en las texturas que le van dando como las vetas que tiene la mariposa. Ya, y ahí hacemos las líneas. Ya, entonces esta va a ser la tarea. Van a haber 2 semanas que vamos a tener para que me la vayan mandando por WhatsApp con qué técnica la hicieron. La idea es que a todas nos quede distinta. Igual yo les voy a mandar un video dentro de la semana de apoyo si es que necesitan, ¿ya? Pero la idea es que aquí creemos, como veíamos en el primer video de inspiración, y que a cada una y uno le quede distinto, ¿ya? Aplicando las técnicas que vimos hoy día. No sé si tienen alguna duda, comentario. El video se los voy a enviar el lunes editado, ¿ya? Para que lo puedan tener para toda la semana. Cuéntenme, ¿alguien quiera comentar algo, preguntar algo? Sí, Raquel, yo. Ya, súper, cuéntame. No me resultó la técnica del barrido esa, no sé qué recomiendas tú, qué pincel, porque he probado ahora con 3 pinceles y con ninguno me resulta. Mira, probé con el snap que dijiste tú, sí. Un round, pero igual lo encuentro bastante suave.
Ya. Y con esto Sí, no, pero el snap es muy bueno. Yo creo que es práctica, porque mira, lo importante, a ver, voy a hacerlo aquí. Ya, humedezco el pincel, después saco el color, idealmente que sea un color que esté bien espeso, como yo les decía, la última consistencia tipo mantequilla, muy espeso el color. Y que no tenga exceso de agua ni de color. Entonces le quito, ay, perdón, no se estaba viendo ahí. Le quito el exceso en el borde y ocupo el cuerpo del pincel, no la punta. Lo paso, ay, no quiero manchar aquí. Acuesto el pincel y lo arrastro. Entonces ahí hay que ir probando. Mientras menos pigmento tenga o agua, más arrastrado va a quedar. Entonces a veces tiene mucho, por ejemplo aquí lo voy a humedecer completo, tiene mucho y no me va a salir, porque va a tener mucha agua. Pero si yo lo seco, le quito el exceso, incluso yo ocupo servilleta, después lo paso, ahí sí se va como a arrastrar. Entonces ahí hay que ir practicando el trazo. Pero esa técnica sirve mucho en paisaje también. Romy, que te vaya muy bien. Gracias por estar. Ahí les mando, seguimos en contacto por WhatsApp. Así que, Ruth. Raquel, yo también tengo una duda. ¿Me escuchas? ¿Ya? Sí, Galicia. En el primer ejercicio que hicimos, ¿ya? Que había que tirar agüita con con cepillo, a mí se me secó y no me quedó nada. No me quedó el efecto. Claro. ¿Por qué? Puse muy poca agua o tenía mucha agua. No me quedó eso, me quedó liso. A mí me pasó lo mismo, como que se mezclaron todos los colores, ¿o no? Sí, a mí me pasó. Pueden pasar las dos cosas. Una, o que tenga mucha agua y al tirar agua como que se funda el agua con el color y quede claro solamente, como me pasó acá abajo, o ahí. Y lo otro, o que esté muy seco. Entonces hay que ir observando el papel, que esté brillante pero no seco y no con exceso de agua. Hay que practicar. ¿Y ese tiene que ser con cepillo, Raquel, o puede ser con eso, puede como ser spray? Sí, también con spray sí queda un efecto distinto muy bueno. Yo también tengo un cosito chiquitito, una botellita con spray, o puede ser con estos pinceles que son como bien tiesos, como este plano. Ok. ¿Ya? Super Irene, que buenas noches. Si estamos cerrando solo en preguntas, así que no se preocupen. Este es un ejercicio muy bueno para aprender a observar la humedad del papel, porque a veces no nos sale lo que queremos simplemente porque o está muy húmedo o está muy seco. Entonces yo dentro de la semana también, antes del próximo clase, les voy a mandar un video para reforzar el tema de la humedad del papel, ¿ya? Ejercicios para ver cómo quedan en diferentes humedades, ¿ya? Pero este del agua es muy buen ejercicio para agudizar el ojo con la humedad del papel, así que siganlo practicando. Súper, gracias. Ya, si no hay más dudas, vamos a cerrar para que vayan a descansar y los que sigan trasnochando seguirán trasnochando.